13 de junio. Hoy celebramos a San Antonio de Padua, fraile franciscano y doctor de la Iglesia. Defensor de la verdad. Así fue Antonio de Padua, quien nació en Portugal, pero adquirió el apellido, por lo que se le conoce en el mundo, de la ciudad italiana de Padua, donde murió y donde todavía se veneran sus reliquias. León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentran en todas partes. Llamado doctor evangélico, escribió sermones para todas las fiestas del año. El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Esto lo dijo San Antonio. Era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba esta tierra, pero su alma vivía en el cielo. Así lo describían. Patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. A él se le invoca también por los objetos perdidos y para pedir por un buen esposo o una buena esposa. Su nombre de bautismo es Fernando. Portugués de Lisboa, nació en una familia noble en el año de 1195. Se supone que el 15 de agosto. Tenía 15 años cuando entró a la orden de los canónigos regulares de San Agustín. Se preparó para el sacerdocio en Coimbra, Portugal, en el monasterio de Santa Cruz. Es ordenado a la edad de 24 años y dirigido hacia la carrera de teólogo y filósofo, pero deseó una vida religiosa más severa. La convulsión estalló cuando llegó a la iglesia de la Santa Cruz los restos de 5 misioneros franciscanos torturados y asesinados en Marruecos. De la regla agustiniana a la regla franciscana. Fernando decidió dejar a los canónigos agustinos y seguir las huellas de San Francisco de Asís, y eligió llamarse Antonio para imitar al santo anacoreta egipcio. Maduró una llamada fuerte a la misión y con este ideal partió inmediatamente para Marruecos, pero contrajo una enfermedad y se vio obligado a un reposo forzado. No pudo predicar. No le quedó de otra que volver a Lisboa, pero una tempestad llevó la nave en que ésta embarcó hasta las costas de Sicilia. Antonio se curó y en 1221 llegó a Asís, donde Francisco había convocado a todos sus hermanos. Esta fue la ocasión para conocerlo en persona. Este fue un encuentro muy sencillo, donde Antonio fortaleció su elección de seguir a Cristo en la fraternidad y la pequeñez franciscana, y fue enviado a Romaña, al retiro de Monte Apelo. Aquí se dedicó sobre todo a la oración, a la meditación y a la penitencia y a los trabajos más humildes. Antonio como predicador. En septiembre de 1222, Antonio es enviado a predicar a Forlì. Aquí se reveló su talento. De sus palabras emergieron la profunda cultura bíblica y la sencillez en la expresión. En la Asidua, la primera biografía de San Antonio se cuenta. Su lengua movida por el Espíritu Santo se puso a razonar sobre muchos argumentos, con ponderación, en manera clara y concisa. Desde ese momento Antonio comenzó a recorrer el norte de la península itálica y el sur de Francia, predicando el Evangelio a gente y pueblo generalmente confundidos por las herejías del tiempo, sin ahorrarse palabras de corrección contra la decadencia moral de algunos exponentes de la Iglesia. El año después, en Bolonia, sería su propio maestro, Francisco, quien le encargara hacerse cargo en una formación hacia los mismos franciscanos, en una carta que le autoriza recomendándole que no descuide nunca la oración. La elección de Padua. Por los talentos que mostró, puestos al servicio del reino de Dios, Antonio, a la edad de 32 años, es nombrado superior de la Fraternidad Franciscana del norte de Italia.
En este cargo no escatimó sus visitas a los numerosos conventos bajo su jurisdicción y abrió nuevos más. Mientras más continuaba predicando y arrastrando grandes multitudes, pasó muchas horas en el confesionario también y se reservó momentos para retirarse en soledad. Eligió vivir en Padua, en la pequeña comunidad franciscana de la iglesia de Santa María Mater Domini, y a pesar de ausentarse por periodos breves, estableció con la ciudad un fuerte ligamento, prodigiándose en favor de los pobres y contra las injusticias. Será en Padua donde escribiría los sermones, un tratado para formar a los hermanos en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de los sacramentos, sobre todo la penitencia y la Eucaristía. Su sermón de la Cuaresma del año de 1231 es considerado su testamento espiritual, en el que se debe incluir su amorosa dedicación por horas y horas a la confesión. Celebrada la Pascua, Antonio, que ya tenía problemas de salud y estaba bastante deteriorado por las fatigas, consistió en retirarse por un periodo de convalecencia con otros hermanos y aceptó la invitación a un retiro y meditación en Campo San Piero, a pocos kilómetros de Padua. Pidió que sea adaptada un pequeño refugio sobre un gran nogal, para pasar las jornadas en contemplación y dialogando frente al Santísimo Sacramento. Fue aquí donde tuvo una visión del Niño Jesús. El 13 de junio le sobrevino un malestar en donde llegó su hora y lo ven morir en Padua. Fue transportado en un carro de bueyes, pero llegando a Arcela, pequeña aldea cerca de la ciudad, expiró murmurando: «Veo a mi Señor». Fue así que la gente recorría las calles diciendo: «Ha muerto un santo, ha muerto un santo». Al morir tenía tan solo 35 años de edad. Durante sus funerales se produjeron extraordinarias demostraciones de la veneración que se le tenía el pueblo de los paduanos, pues hasta el día de hoy consideran sus reliquias como el tesoro más preciado. San Antonio fue canonizado antes de que hubiese transcurrido un año de su muerte. En esa ocasión, el Papa Gregorio IX pronunció la antifonía «O Doctor Optime» en su honor, y de esta manera se anticipó en 7 siglos a la fecha del año 1946, cuando el Papa Pío XII declaró a San Antonio doctor de la Iglesia. Se le llama el milagroso San Antonio por su interminable lista de favores y beneficios que ha obtenido del cielo para sus devotos desde el momento de su muerte. Uno de los milagros más famosos de su vida es el de la mula. Quiso uno retarle a San Antonio que probase con un milagro que Jesús estaba en la Santa Hostia. El hombre dejó a su mula 3 días sin comer, y cuando llegó a la puerta del templo le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado a San Antonio con una Santa Hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa Hostia, y éste se arrodilló. Su iconografía, por lo general, se ha representado a San Antonio con el Niño Jesús en los brazos. Ello se debe a un suceso que tuvo mucha difusión y que ocurrió cuando San Antonio estaba de visita en la casa de un amigo. En un momento dado, éste se asomó por la ventana y vio al santo que contemplaba, arrobado a un niño hermosísimo y resplandeciente que sostenía en sus brazos. En las representaciones anteriores al siglo XVII aparece San Antonio sin otro distintivo que un libro, símbolo de su sabiduría respecto a las Sagradas Escrituras. Hoy pidamos a San Antonio esa sabiduría, sobre todo también para pedir por los matrimonios y por aquellas personas que buscan un compañero de vida. San Antonio, hagamos esta oración. Acepta esta ofrenda de mi devoción y amor y renueva la seria promesa de vivir siempre amando a Dios y al prójimo.
continúa defendiéndome con tu protección y obténme la gracia de poder un día entrar al reino de los cielos, donde cantaré enteramente las misericordias del Señor. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.